Juan capítulo 20, verso 19. Bendito sea el Señor. ¿Lo tenemos? Lo leímos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo: paz. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes no se los remitiere no les serán remitidos. Y hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Y oramos: Padre Santo, Padre amado, Padre de infinita misericordia, tú eres bueno, Señor amado. Tú, Señor amado, el cual nos ha traído, Señor, a esta congregación, Señor. Estamos aquí, Señor, haciendo tu perfecta voluntad, Señor, leyendo tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me guíes, Señor, a decir la palabra que verdaderamente este pueblo necesita. Señor, porque no quiero hablar por mí mismo, Señor, ni decir nada que pueda herir o ser malentendido, Señor. Pero confiamos en la luz de tu Espíritu, Señor. Te damos la gracia, Padre, y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, mis hermanos. Y no permita que el sueño lo invada. O que le invada el cansancio. Porque yo le prometo no cansar, le prometo ser breve. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dice en la Biblia, dice la palabra del Señor, el texto que leímos, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, hermano, pues la noche de aquel mismo día, cuando los discípulos, María Magdalena, en capítulo 20, cuando no habla que María Magdalena, el primer día de la semana, el domingo en la mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana, fue al sepulcro y vio que la tumba estaba vacía. Y no sabía, estaba muy preocupada porque no sabía dónde habían puesto el maestro. Y María está llorando. Vamos a leer el texto para que tengamos un poco más, decirlo más claramente. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo al sepulcro, y corrían los dos, pero un discípulo corría más a prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, y no puesto no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había
no habían entendido las escrituras. Lo que me gusta aquí, pero, dice, pero María, aquí abajo, en el 11, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mirando, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había estado puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué llora? Le dijeron, porque se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no lo había conocido. No sabía que era Jesús. Jesús le dijo, María, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hotelero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, volviéndose ella, Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Aleluya. Me gusta esta frase. Cuando ella dice la escritura que la vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Y le pregunta, como si fuera una persona cualquiera, Señor, ¿dónde lo ha puesto? Y Jesús le dice, María. No sé si usted puede percibir este timbre de voz. María. ¿Por qué María le conoció? ¿Por qué María supo que era Jesús cuando le habló? ¿Por qué María primero no sabía que era el Señor? Sino hasta que sus palabras penetraron a lo profundo de su ser. Es como que Jesús dijera, Gladys. Es como que el Señor dijera, Carmen. Es como si el Señor pronunciara cada uno de los nombres que están aquí. Porque la palabra dice que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Y ellas oyen su voz y le siguen. ¿Cuánto queremos seguir al Maestro? Aleluya. ¿Cuánto queremos seguir al Maestro? Aleluya. ¿Cuánto queremos serle fiel? ¿Cuánto queremos no vivir una religión, una religiosidad más? ¿Cuánto queremos estar firme en su palabra? ¿Cuánto queremos obedecer su mandamiento? ¿Cuánto queremos seguirle sin importar lo que dirán? ¿Cuánto queremos ver su rostro un día cuando estemos allá delante de su presencia? Aleluya. Porque esa es nuestra fe. Ese es el propósito de estar en la iglesia. La de escuchar la palabra de nuestro Dios. Ese es el propósito. Y no sé a cuántas personas Dios le ha estado hablando. No sé a cuántas personas Dios le sigue hablando, hermano. Y no saben que es Jesús que le habla. Y aunque la llame por su nombre. ¿Por qué, hermano? Porque endurecen el corazón. No quieren escuchar tu palabra. No sé si ustedes han visto alguna vez en las redes sociales. Hay personas que están en Israel y graban personas y empiezan a hablar de ese personaje que existió. Y le hablan y usted ve que muchas personas dicen, ay, yo quisiera conocer ese personaje, porque es un personaje muy bondadoso. Si estuviera vivo me gustaría conocerlo. Pero cuando le muestran las escrituras y dicen, no,
Eso no es del Nuevo Testamento, eso no es del Antiguo Testamento, esto no es de la Torá, esto es de que ustedes se lo han inventado. Pero cuando él lo lleva a la Torá, donde está la palabra de Dios, y ven que esas palabras están escritas, hermano, ellos salen como si fuera el diablo. Porque cualquier cosa puede ser el Mesías, menos Jesús. ¿Usted sabe cómo se llama? El espíritu de temor a confesar que Jesús es el Señor. Porque muchas veces, aunque ellos lo confiesan, aunque ellos saben que Jesús es el Mesías, no se atreven a confesarle porque hay temor. Y ese temor tiene nombre. Ese temor era lo que lo tenían a los discípulos encerrados bajo llave, encerrados con miedo. Hermano, porque con 3 años que Jesús había enseñado a sus discípulos, no era para tener temor. Pastor, 3 años uno amaestrando a una persona y le dice, te va a pasar esto, si me siguen vas a pasar así, si me siguen van a pasar persecuciones, si ustedes me siguen y obedecen a mi palabra, van a ser perseguidos. En el momento, hermano, de la prueba y de la realidad, deberían de hacer como hacen muchos creyentes hoy en día, que sí se han convertido de verdad y prefieren morir por la fe. ¿Usted sabe cómo se llamaba ese espíritu? Y esa fue la palabra que el Señor me dio esta mañana. El espíritu de Amalek. Es un espíritu metafórico, amado, que se levanta contra todo aquello que tenga que ver con el trabajo de Dios, contra todo aquello que tiene que ver con el plan divino. ¿Por qué? Porque es un espíritu que persigue al cristiano. Si usted lee Éxodo capítulo 17, verso 8, usted va a ver que el espíritu de Amalek fue exterminado físicamente por el pueblo de Dios. Pero ese espíritu quedó haciendo de la suya. Y usted va a decir, ¿y por qué Dios no lo extermina? No se preocupe, todo tiene su tiempo. No importa no importa todo lo que el enemigo le haga, de gloria a Dios solamente. Porque todo tiene su tiempo. Solamente gócese en su palabra, solamente sígale y crea. Porque ese espíritu no podemos vencerlo. Ese espíritu se levanta contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu esposa, contra lo que tú me quieres. Se levanta para hacerte daño, para hacer que tú te devuelvas de los caminos del Señor, para no dejarte avanzar, porque ese es su trabajo. Entorpecer el plan divino de Dios. Nosotros no, la iglesia no puede permitirlo. Pero hay un problema, que los discípulos todavía no tenían lo que usted y yo tenemos. ¡Gloria al Señor! Usted tiene algo hoy que los discípulos no tenían, que se llama Espíritu de Dios. Por eso el Señor tuvo que entrar hasta donde ellos estaban, amados, porque ese espíritu lo tenía atemorizado. Hay parecer que ellos ese día, domingo, después de que Jesús fue crucificado, yo creo que ellos ni comían, ni dormían. Porque usted sabe que cuando el enemigo, al primero que busca, al primero que agarra, al primero que le dan, es al cabeza. Y después que agarran el cabecilla, ¡ay de los seguidores! Oiga, hoy en día la gente se esconde como rata en cuevas. En cuevas. Y el miedo, no sé si usted ha experimentado miedo de muerte. Todavía, gloria al Señor, yo no lo he experimentado.
Pero hay personas que han experimentado miedo. Y miedo no es cualquier cosa. Este miedo no es cualquier cosa. Este miedo es un miedo que penetra hasta los huesos. Por eso el Señor tuvo que entrar. Y fíjese, note usted que no le tocó la puerta. La Biblia dice que toca la puerta y llama. Y si alguno abre, si alguno oye su voz y abre, él entra, porque él es un caballero. Pero ahí sabía que Jesús sabía que si le tocaba no le abrían. Quizá uno de nosotros hoy le hubiéramos abierto, quizá, pero los discípulos no iban a abrir. No iban a abrir. Y Jesús tuvo que entrar. No solamente entra así como quien entra, sino que entra mostrando su poder, mostrando lo que Él es, mostrando que ya no está sujeto a limitaciones, mostrando que Él venció la muerte, mostrando que en Él se había cumplido todo lo que Él le había enseñado a ellos, pero ya su palabra se le había olvidado. No seamos olvidadizos con la palabra del Señor. Por eso yo le exhorto, lea la Biblia. Pero no se acostumbre a leer una versión. Lea la Biblia, pero léala en diferentes versiones. Porque así podemos tener un poco de luz a muchas cosas que leemos y quizás no entendemos. Jesús le dice, paz a vosotros. Dice, y mientras, vamos a ver si lo escribí un poco aquí. Aquí nos dice, Jesús le dice, pasa a vosotros. Y habiéndole dicho esto, dice, sopló aliento, sopló su espíritu, sopló vida. Yo no sé si usted entiende lo que Jesucristo sopló en ese momento, pero allí se cumplía, aquí está renaciendo verdaderamente la iglesia del Señor. En el principio, en Éxodo capítulo 2, Génesis capítulo 2, 7, cuando el Señor hace al hombre, pueden notar que Él sopla. El hombre es un simple, diríamos un objeto, pero cuando Dios sopla, entonces viene a ser una persona con vida. Pero el hombre desobedeció a Dios, el hombre pecó y esa comunión con Dios se desapareció. El hombre hablaba con Dios, el hombre caminaba con Dios, el hombre le hablaba a Dios y Dios le respondía. Había una comunión entre Dios y su creación, pero por la desobediencia, hermano, el hombre cayó de su gracia. Se desapareció la comunión con Dios. Por eso dice la palabra que el mundo estaba muerto de pecados y delitos. Dice, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, hermano. Y solamente había una paga para ellos. La condenación. ¿Por qué? Porque Dios no quiere cosas muertas. Dios quiere hombres y mujeres vivos. Dios no quiere que usted ande por ahí como un zombie que camina, bebe, come, va, hace sus necesidades fisiológicas, pero está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque un hombre sin Dios está muerto. Los discípulos en aquel entonces, hermano, todavía estaban muertos. Aunque caminaban con Jesús, Jesús le había enseñado, pero si hubieran estado todavía, ¿por qué estaba muerto? Porque Jesús todavía no había resucitado.
Y después entonces que Jesucristo resucita, entonces sí puede darle vida. Pudo darme vida a usted y a mí. Y a los 19 y a los que estaban allí juntos. Por eso él sopló. Reciban el Espíritu. Dicen, reciban el Espíritu Santo. Y no solamente, sino que le dio una encomienda. Usted sabe que el Evangelio, mucha gente dan mucho nombre al Evangelio, pero el Evangelio solamente tiene un nombre. El Evangelio de perdón. El Evangelio de perdón. Tú y yo hemos sido llamados a perdonar. Pero no solamente a perdonar, sino por hacer que aquel que está en pecado sea perdonado. Aleluya, no podamos ver las cosas como si nada pasara y dejar así como si nada. No, aquí dice que a quien les remitiere los pecados les serán remitidos, pero a quienes no se los remitiere no les serán remitidos. Según la Academia Española, la palabra remitir aquí es enviar algo. Por ejemplo, si usted envía algo a Santo Domingo, usted la remite para que la otra persona se la entregue a otra. O incluso, si le envían una carta, usted busca el remitente. ¿Ve? ¿Quién la remite? ¿Quién la remitió? Aquí la palabra remitir es enviar, mandar algo. Pero en el griego, la palabra remitir es perdonar. Pero ¿quiénes serán los que perdonan? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿Los hermanos de la iglesia? Todo lo que tenemos el Espíritu Santo. Por eso, si alguien peca contra ti, dice el Señor, exhórtale. Y si te pidiere perdón, perdónale. Aquí no es que yo perdone, pero no olvido. Dios no te está pidiendo que lo olvides. Dios te está pidiendo que te libere. Y que lo liberes a Él. Amén. ¿Estamos contentos? Dios es bueno. Así es que usted no es cualquier cosa, hermano. Nosotros, no sé, algunas veces yo digo, hermano, porque yo digo lo que soy, yo digo cómo me siento, yo digo, y no es que yo no puedo hacer nada. Pero cuando yo digo, hermano, que verdaderamente yo quisiera ser un siervo de Dios. ¿Por qué yo quiero ser un siervo de Dios? Porque el siervo de Dios no pregunta, solamente obedece. Pero muchos siervos, si alguien no me responde por algo, yo no me muevo. El siervo de Dios obedece aunque lo maten al momento. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios está para servir. No está para darle premio. El siervo de Dios no está que si hace algo le digo, ay, qué bien lo hiciste. Oh, hay que reconocer, fulano de tal predicó, gloria a Dios por el fulano, hay que darle un premio porque predicó bonito. No, hermano, la gloria se la lleva a Jesucristo. Él es mi amo. Él es tu amo. Para Él tú trabajas. Hay una referencia en el Evangelio de Lucas, me parece, que el Señor Jesucristo dice, está haciendo una parábola de que dice que si alguien tiene un siervo y lo manda a trabajar, y después de trabajar, después que viene a su casa y le dice, cocíname, prepárame de comer, y después que prepara de comer, y después de que prepara de comer, después que el siervo come, después que el amo come, dice,
¿Cree que, que tiene que darle gracias al siervo? No. No. Después que yo coma, entonces come tú. Pero tengo que darte gracias por lo que tú hiciste. No esperes eso. Si tú eres verdaderamente un siervo, no esperes que el Señor te ponga en alto por algo que tú haces. Porque lo que debía de hacer, eso hiciste. Lo que tú debes de hacer, eso hiciste. Así que no esperes recompensa, hermano. La recompensa mía, la recompensa tuya está allá. ¿Sabes cuál es la recompensa tuya? Cuando te llevamos allá mirando el rostro del maestro. Aleluya, maestro, le vamos a decir, maestro. Gloria al Señor. Aleluya. Esto vale la pena servirle a Cristo. Vale la pena servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti no te está llamando ningún nombre mortal, hermano. Aquí, a ti que te está llamando y que te tiene para ver aquel que puede responder de ti, aún después que te mueras. Y servirle a Cristo no es fácil, hermano. Mi hijo me dice el otro día, pero mami, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué que aislado, mira, allá, ahí venden droga, ahí esto y que el otro, y nada le pasa. Pero ¿por qué a nosotros siempre es que nos pasan cosas? ¿Por qué? Es que el diablo no se mete con los suyos. No, ¿y para qué? Mire, hermano, en mi casa, yo no me quejo de nada. Solamente las cositas que el enemigo dice, las cosas que el enemigo hace, que vea, primeramente me rompen el vidrio del carro. Y parece que el diablo, como también los demonios se mueven en la región celeste, en el aire, siempre la cámara no funciona. Le rompen el vidrio del carro. Vamos a buscar la cámara que fue. Nadie. Nada. La cámara muerta. El otro día le tiran agua al carro. No sé de dónde cayó, porque no se sabe dónde cayó. Buscamos la cámara. La cámara no funciona. Todo el tiempo funciona. Pero ese día no funciona. Ahora, ahora antes de ayer, Emanuel puso algo que dice, cuidado, que tenemos cámara. Ustedes saben, van, pan y rompen el dedo de la cámara. Y lo tiran por allá. Buscamos la cámara. La cámara no funciona. Usted puede creer. Puede creer, hermano. Oh. Pero entendemos que esta lucha no es con fuerza. Eso no es con espada ni jabalina, hermano. Esa la ganamos con su Santo Espíritu. Así, hermano, que no te pongas a luchar por nada, con cosas invisibles. Solamente ora y dale gracias a Dios por lo que está pasando. Dale gracias a Dios porque, oye, el caminar de Dios, el caminar no es fácil. Mira, los discípulos, vuelve y caímos con ellos, los discípulos. Y entendemos, hermano, entendemos. Con esto no quiero decir que somos hombres súper valientes, no. El más valiente tiembla. El más valiente le tiemblan los pies. El más valiente. Al más valiente, hermano, lo invade el miedo. Porque eso no quiere decir que si usted tiene miedo es porque sea cobarde. No. Es que, hermano, el espíritu de la tiniebla, eso es poderoso. Porque si Dios es poderoso, también hay una fuerza maligna. Una fuerza maligna que es poderosa. Gloria al Señor. Seguimos. Ajá.
Yo creo que yo hablé ya de lo que tenía que hablar. Amén. Aleluya. No quiero cansarle mucho. Hermano, solamente quiero decirle en esta mañana, hermano, que seamos hombres y mujeres veraces, hombres y mujeres que sirven a Dios en integridad, hermano. Creyentes de verdad, hermano. No pura fanfarronería, no puro aguaje, hermano, porque hay muchas personas que están en la iglesia y es puro aguaje. No creen en la palabra de Dios, no se someten a la palabra de Dios. Ellos creen que es convenir, ellos creen que esto es una religiosidad más. Dios no quiere religión, hermano. Si usted quiere servir al Señor con un espíritu religioso, olvídese del tango, porque esto no va. Dios quiere hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle, a seguirle. Como Él quiere, no como usted quiere. Esto es como Él quiere. Mire, cuando Juan Bautista estaba predicando en el desierto, Él le dice, porque ellos cuando vieron que Juan Bautista estaba bautizando, ellos van una vez a bautizarse o aparentar que son creyentes. Pero Juan Bautista le dijo, generaciones de víboras, pórtense de tal manera que se vean que se han vuelto a Dios. Pastor, ¿por cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que soy un hombre nuevo? ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Por los frutos lo van a conocer. Por los frutos os conoceréis. Amado, deja que el Espíritu de Dios haga la obra en ti. Deja que el Espíritu de Dios obre en tu vida. Deja que el Espíritu de Dios te quite cosas que queremos, que nos gustan, pero que a Dios no le agrada, hermano. Dejemos que lo obre en nosotros. Y Juan ve que solamente lo que hay es querían servirle de una manera religiosa. Dios quiere hombres y mujeres llenos de su palabra. Porque ya no voy a decir que Cristo viene ya, no voy a decir que Cristo viene ya. Porque Cristo no viene por mí, ni por usted. Cristo no viene por la iglesia. Nosotros, cuando Cristo venga, nosotros no debemos verlo. No sé si usted espera ver a Cristo cuando venga. Pero si usted va a ver a Cristo cuando venga, entonces quiere decir que se va a quedar cuando Cristo venga en su arrebatamiento. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra de Dios dice que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Así que ninguno de nosotros vamos a tener ni un mínimo sentimiento de cuando sea arrebatado. Te vas a dar cuenta cuando esté allá, pero no lo vas a ver. Los que lo van a saber son aquellos que nos vean a nosotros cuando vengamos con Él. Ahí sí me gusta. Ahí sí le gusta a usted. Cuando usted venga en caballo blanco con Cristo. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que su palabra de Dios dice. Cuando Cristo venga, hermano, nosotros debemos venir con Él. Que ya nosotros en la iglesia estará con Cristo, aleluya, gozándose en la presencia de Dios. Amén. Así que esa fe lo sostenga, esa fe le dé fuerza para seguir hacia adelante. Que esa fe, amado, lo tenga firme y no mire para atrás, ni para coger impulso. Así que mi hermano, en esta mañana no quiero cansarle, solamente que su gracia lo sostenga y seguimos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Dios me lo bendiga, hermano.